Vamos con estos últimos minutos que nos quedan de clase. Cuando nosotros típicamente vamos a un curso de CAD o vamos alguien nos enseña AutoCAD, lo que suele pasar, lo que suele pasar es que AutoCAD tiene, de hecho, este fin de semana estoy dictando ese curso. AutoCAD tiene todo lo que es archivo, que esto es lo que típicamente nosotros en cualquier programa de Word, guardar, salvar, no sé qué, todo lo que normalmente hace uno allí, ¿no? Luego, sobre eso, AutoCAD tiene una cinta y esa cinta, en casi todos los cursos se toca lo mismo, ¿no? Comandos de dibujo, comandos de modificación. Cuando hablo aquí de modificar, para AutoCAD esto es cortar, pegar, rotar, todas esas cosas. Luego viene la parte aquí, lo que son las capas. Y bueno, y hay otras más por acá, ¿no? Sí, hay muchas cintas que vienen y tú puedes ir poniendo cintas y cintas y cintas dependiendo de lo que quieras. Pero hay un concepto que a mí me interesa ahorita y es el concepto de la capa. Estos son los famosos layers. Porque resulta que cuando nosotros vamos a un curso, en un curso lo que nos dicen, bueno, crea una capa que se llame paredes y le vas a poner color amarillo. Y crea una capa que se llame piso y le vas a poner color azul. Y claro, estamos en un proceso de aprendizaje y nosotros en ese momento, digamos que lo que hacemos es seguir la instrucción y está bien porque es el nivel del curso que se quiere. Pero resulta que además también, primero, el concepto de qué es una capa, ¿no? O sea, una capa es como aquel famoso papel cebolla que teníamos hace mucho tiempo. No sé si todavía el papel cebolla existe o ahora se llama pergamino, no lo sé. Pero bueno, era muy común que en la época de las cavernas, cuando yo estudiaba primaria, había un papel para calcar. Ahora simplemente tomamos fotos en el celular. Entonces, si yo en cada una de estas hojas, yo dibujaba, por ejemplo, una casita y aquí dibujaba luego el sol y por aquí dibujaba un arbolito, si yo ponía uno solo, y vamos a suponer que esto lo llamaba hoja uno, hoja 2 y hoja 3, si yo coloco los tres superpuestos uno sobre el otro, me queda un solo papel donde tengo la casita, el sol y el arbolito. ¿Ok? Este concepto de capas es igualito cuando nosotros vamos a trabajar con AutoCAD para proyectos. ¿Ok? Esto no es solo piping, esto es proyectos. Cuando nosotros vamos a trabajar en proyectos, usualmente hay unas capas que tengo que respetar. ¿Qué pasa con estas capas? Que cuando yo estoy en un curso, soy yo solito. ¿Ok? Yo solo. Y como yo soy yo solo, a mí esto le pongo paredes, le pongo piso, le pongo lo que sea. El problema es que cuando nosotros estamos en un proyecto, no soy yo solo. Está la gente de mecánica y está la gente de proceso y está la gente de instrumentación. Y cada vez que nosotros en AutoCAD terminamos un dibujo y otra persona lo abre, aparece en su dibujo todas las capas que esta persona creó. Y además esta persona entonces llega y crea más capas. Y después que termina, se la pasa a este. Y entonces él recibe un plano o un archivo que está lleno de capas que no han sido creadas por él, sino que fueron creadas por aquí y por acá. Además de esas capas, si yo soy una persona de estas que me gusta customizar mucho las cosas, entonces le pongo capa uno muñequito, capa 2 no sé qué cosa, capa 3. Por esa razón existe un manual para codificar los layers, ¿ok? Entonces, una de las mejores prácticas para nosotros empezar a trabajar, o una de las que recomienda, en este caso, que era lo que estaba buscando hace un ratito y no lo tenía a mano, eh, es el manual de prácticas de elaboración de planos y estaciones CAD de Petróleos de Venezuela, donde, por ejemplo, yo debería una capa nombrarla como M2 y ahí
todo lo que sea mecánica tuberías, yo lo dibujo de esa manera. Ahorita no quiero preocuparles con el tema del AutoCAD, porque si no lo manejan, entonces, bueno, vamos a preocupar. Pero lo que sí quiero es que ustedes entiendan que hay una diferencia entre yo trabajar el programa solo y trabajar el programa cuando estoy dentro de un proyecto. Porque cada cosa que yo codifique va a afectar al resto del equipo. Hay otra cosa que también es interesante y es el tema de las famosas, cuando uno entra a un proyecto y entonces te dicen algo que se conocen como plumillas. Estas plumillas, que son archivos .ctb, ¿ok? Yo les había dicho hace unas clases atrás que los archivos de AutoCAD son .dwg y que existen unos archivos para intercambiar con software de simulación que son .dxf. Y estos días estuve viendo otros que son para animación 3D y otras cosas que también tienen una particularidad y sirven para intercambiar. David, ¿pero qué es un archivo CTB? Ok. AutoCAD, además, o ustedes cuando vayan a dibujar planos, no se les puede olvidar que ustedes dentro de un software de esto van a imprimir formatos de papel, como por ejemplo A0, A1, A2, y estos no son formatos de papel tamaño carta. Estos son tamaños de papel muy grandes. Luego, más adelante vamos a ver qué es muy grande y exactamente cuánto mide. Pero son unas bobinas de papel. Y el plotter lo que hace es, que es como se llama el equipo con el cual imprimimos esto, el plotter lo que hace es pasar una cuchilla y cortar. Y de esa bobina de papel, de ese rollo de papel, yo voy sacando los diferentes planos. ¿Ok? El detalle está en que yo debo decirle a AutoCAD, mira, cuando yo te diga a ti rojo, tú le vas a asignar, no sé, 1 milímetro. Cuando yo te diga azul, tú le vas a asignar el espesor de 1.5 milímetros. David, ¿y por qué se le ponen diferentes espesores a las líneas? Porque la única manera de yo saber qué líneas son nuevas, qué líneas son existentes, qué líneas están más alejadas y qué líneas están más cercanas, cuando un plano es en blanco y negro, realmente es poniéndole diferentes espesores a las líneas. Entonces hay dos contextos. Aunque en la pantalla el plano se vea a color, realmente el plano va a ser impreso en blanco y negro. Entonces, a cada color hay que asignarle un espesor de línea para poder tener la expresión en los planos. Fíjense, por acá, estoy aquí. Ok, fíjense esto. Sé que aquí casi no se nota la expresión, ¿no? Este plano está bastante... Voy a acercar a ver qué tanto se nota la diferencia, la expresión de una cosa con otra. Sé que aquí todo era nuevo y no hay diferencia entre el grosor de línea, pero lo que sí quiero que vean es que fíjense, cada vez que yo me acerco, me doy cuenta que las líneas sí tienen un espesor significativo, ¿ok? Y ese espesor es el que yo asigno a través de los colores. Cuando nosotros, ahora, David, ¿y cómo iniciamos a dibujar cuando yo estoy en un proyecto? Esta es otra cosa que yo quiero que ustedes también internalicen un poco. Cuando yo voy a un curso tradicional de AutoCAD, a mí me dicen que abra un archivo, una plantilla, bueno, todo un procedimiento allí, ¿no? Y listo, y ya, y empiezo a dibujar. Aquí
antes de empezar a dibujar, yo debería revisar cuál es el estándar, ¿ok? Para saber de qué color voy a dibujar. Y adicionalmente, yo debo revisar si tengo o no el archivo CTB. David, ¿y de dónde saco ese archivo CTB? Bueno, nosotros aquí, cuando vamos en CAD, y me voy por aquí, por la parte de imprimir, y aquí donde dice Drawing Utilities, aparece pues aquí en Print, permítanme ver. Ok, aquí en Print dice Manage Plot Style. Y él me abre acá todos los archivos CTB que nosotros vamos a utilizar. O sea, la configuración de colores versus, eh, versus espesor de línea. ¿Ok? Entonces, volviendo a este tema, aunque yo dibuje en un solo color, que de paso lo que típicamente si están aquí en Venezuela y en Petróleo de Venezuela, las tuberías suelen ser rojas y los equipos verdes. ¿Ok? Entonces, estas tuberías rojas que están acá, se supone que son tuberías nuevas. Y las tuberías que no son nuevas o que son existentes, usualmente las dibujamos en colores más claros y en ese caso es cuando usamos ese color gris 9 que les estaba diciendo. Deseo encontrar las tuberías, las verían así. Cuando ustedes vean un plano digital, ¿ok? O por lo menos para acá, para Petróleos de Venezuela, y el plano está hecho de esta manera, esta tubería es nueva y esta tubería es existente. Porque al plotear también esto, y según como le hayas asignado las plumillas, esto va a tener un color diferente a la otra. La clase de hoy tal vez ha sido un poquito complicada porque empezamos hablando mucho de esfuerzos. Nos fuimos a los tubos o a las tuberías dimensionalmente. Y yo lo que quiero es que ustedes vayan haciendo como una especie de match, porque no es un curso de plano de tubería per se, en que los conceptos que yo vea, yo los necesito para poder dibujarlos. ¿Ok? Si yo necesito dibujar una válvula, pues yo tendré que dejar el espacio para la válvula. Si yo necesito dibujar una brida, yo tendré que dibujar el espacio para una brida. Entonces, ya yo no puedo pensar solamente en la teoría, sino que debo pensar también en cómo voy a representar el dibujo acá. Em, yo tenía la presentación que tengo acá. Ok, esta presentación la barrimos, entendimos un poco acerca de esto. Y por acá les voy a dejar ya para la próxima clase. Vamos a cerrar ahorita a las 10:20. Para la próxima clase les voy a dejar para entonces repasar lo que es la parte de dibujo versus lo que es el dibujo con las tuberías. Aquí está el documento que quería mostrarles. Ok, fíjense. Nada de lo que ustedes van a empezar a dibujar, ni cuando van a empezar a trabajar con ningún tipo de plano, ustedes siempre deberían basarse en algún procedimiento. Evidentemente, si la empresa es grande y tiene algún sistema de gestión de calidad, ¿no? Entonces, esta, en el caso de Petróleo de Venezuela, tiene la L4.7, estructura, contenido y formato para elaboración de planos de ingeniería en Petróleos de Venezuela. Y entonces, aquí hay varias cosas, porque aquí tenemos el enfoque desde, fíjense que aquí están los conceptos, ¿no? Que son las capas, que son escalas, que es un formato. Bueno, ya vienen conceptos que son propios de la propia industria. Realmente no quiero particularizar esto a un tipo de industria, sino quiero sacarle provecho para cualquier tipo de proyecto de industria. Aquí están los formatos. Esto lo vamos a ver nosotros luego con más detalle. Y adicionalmente, eh, hay un procedimiento de cómo se trata un plano.
Bueno, todo esto es formato Petróleos de Venezuela. Las escalas, ¿ok? Fíjense que esta es una pregunta muy típica. Es una pregunta muy típica, luego lo vamos a ver. ¿Cuáles son las escalas que yo debería utilizar? ¿Cuáles son los números de letra? O sea, cuando nosotros hacemos un curso, en el curso no nos exigen un tipo de letra específico. Cuando usted está en un proyecto que va a configurar CAD como tal, debe todo estar ajustado a lo que se pide acá. Entonces, por ejemplo, en este caso, los formatos nos piden que si son formatos A4, A3 o A2, se debe usar letras número 2 o 3.5 para los títulos. Estos son 3.5 milímetros. Esto lo vamos a ver después. Y aquí esto es lo que yo trataba de decirle. Fíjense que no es que le vaya a poner a las líneas el espesor y el color que yo quiera. Antes de yo empezar a trabajar, yo debo configurar todo mi espacio como esto. Por ejemplo, fíjense, con las líneas de color rojo tienen 0,60 y precisamente son las líneas más gruesas. Esto tiene dos razones. Primero, cuando lo vas a imprimir, evidentemente, pues en el caso de tuberías, sería el producto resaltante. Y adicionalmente, el rojo versus la pantalla negra del AutoCAD también resalta mucho. Entonces, digamos que visualmente y a nivel de expresión impreso, también está esto que tenemos aquí. Esto es lo que le quería pasar. Y fíjense que cada uno, cuando va a poner las capas, no es que le voy a poner el nombre que yo quiera. Si esto es para procesos, las capas se deben llamar P equipo nuevo, P equipo existente, P. A veces la gente no cumple esto y uno se vuelve loco buscando esa capa a qué se refiere. Pero si se cumpliera esto, pudiera uno simplemente apagar aquellas capas que no son mías o apagar aquellas que me convienen y yo puedo ver el dibujo. Ojo, si no entiende lo que es apagar capas y todo esto, lo vamos a ver luego con más calma. Pero esto era lo que quería mostrarles antes de irme. Lo encontré buscando otra cosa realmente y lo voy a compartir con ustedes porque es importante que entiendan que cuando vamos a dibujar, lo primero no es dibujar, sino planificar el dibujo. Y hay una opción también acá dentro, fíjense acá donde dice Audit, ¿ok? Y Status. Hay algunas configuraciones, hay empresas que son mucho más rígidas que te hacen configurar el dibujo al principio de una manera un poco más rigurosa. Voy a pasarles esto para que ustedes lo tengan también. Probablemente hay una versión actualizada ahora, la verdad es que no lo sé, pero a mí me sigue sirviendo como referencia para entender que aún así, aunque yo voy a dibujar y voy a crear un plano, yo tengo un procedimiento para hacerlo. ¿Ok? Entonces, objetivos de la clase de hoy: entender dimensiones fundamentales de sistemas de tubería, entender algunos de los estudios que se hacen dentro de los sistemas de tubería, entender el concepto de esfuerzos y fuerza, entender la relación entre el dibujo y las dimensiones de tubería y adicionalmente entender que todo lo que se va a dibujar también debe estar acorde con el sistema de gestión de calidad de la empresa donde yo esté. Oye, que la empresa no tiene ninguno. Bueno, es problema de la empresa, pero nosotros deberíamos mantenernos en esa línea. Suele pasar que cuando los proyectos son muy grandes, por eso es que hay una sala técnica, una sala CAD, un jefe de sala CAD, que es la persona que filtra que cualquier dibujo antes de salir de allí ya tenga todas estas características que está pidiendo el cliente. ¿Preguntas, inquietudes hasta acá? Carlos, Karen, Ronald, María, Loredis, ¿alguna inquietud? Si no hay inquietud, hacemos una pausa hoy. Nos vemos Dios mediante el día lunes. Y pues esperando como siempre que el tiempo haya sido valioso o que haya sido útil el aprovechamiento de este tiempo el día de hoy. Es tarde, ustedes toman el tiempo para estar acá y bueno, eso es muy valioso, la verdad. Perfecto. Si no hay inquietudes, los dejo por el día de hoy. Feliz noche para todos y bueno, manténganse sanos como siempre. ¿Ok? Con salud para ustedes y su familia.